Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate en el Canal Capital. Los saludamos en vivo y en directo en un día triste para toda Colombia. Hemos sido derrotados por Inglaterra en el Mundial de Rusia y esta noche vamos a hacer un programa para tocar un tema que nos permita, Erika, pasar ese trago amargo, porque definitivamente la gente hoy en el país está triste, pero también agradecida con la selección. Y hoy aquí en Canal Capital vamos a estar hablando con el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo. Varios ministros van a empezar a venir al programa a hacer el balance de su gestión y hoy vamos a tocar con el ministro Murillo temas de alta relevancia para el futuro ambiental del país, qué se está haciendo, qué deja el ministro, qué desafíos quedan y con él vamos a conversar durante los próximos minutos. Erika Fontalvo, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para nuestros televidentes en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. Y fíjese que la Selección Colombia es un tema que nos une, que nos acerca, la pasión que despierta el fútbol, pues también lo debe ser el tema ambiental, porque al fin y al cabo a todos nos debe comprometer el cuidado de nuestras áreas protegidas. El más reciente logro que ha obtenido nuestro país, de verdad hay que celebrarlo, es la ampliación a más de 4.268.000 hectáreas del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, que además se convirtió, oído a esto, en el primer lugar del país en ingresar a la lista de UNESCO como patrimonio mixto, y es decir, natural y cultural de la humanidad. Celebramos, pero también debemos sentirnos llamados todos los colombianos a protegerlo a como dé lugar. Así es, ministro Luis Gilberto Murillo, bienvenido a Canal Capital, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Oye, Erika, además que nos tocó hoy un ministro que tiene nexos, en el buen sentido de la palabra, con Rusia. Estudió en Rusia, en Moscú, está casado con una mujer que se crió en Rusia. Antes de entrar en el tema ambiental, ministro, sus impresiones del partido y un poco cómo está viendo el Mundial en Rusia. Usted que vivió tanto tiempo allí, ¿qué le dicen sus amigos, sus contactos allí en Moscú? Ahí está Rusia, bueno, que le devuelven los medios de comunicación. No, pues contento conectarse con esas imágenes de Moscú y de toda Rusia. Y lo que me dicen familiares de mi esposa y amigos que tengo allá es que realmente la gente está muy feliz porque lo que está viviendo es un carnaval. Entonces, algunos de los familiares de mi esposa que han visitado Colombia y que conocen Colombia, iban a sitios donde ya se sabía que iban a estar colombianos y que iban a mirar el partido desde ahí cuando la selección estaba jugando en Kazán. Y ahora obviamente disfrutaban de todo ese espectáculo que la colonia colombiana que estaba allá estaba ofreciendo a Moscú y así de todo el mundial. Están realmente felices, realmente felices. Claro, entre otras cosas, también celebrando que Rusia está avanzando. El primero de ellos, el señor Putin, que está encantado que todo le está funcionando, hasta la selección, que ya está en cuartos de final. No, así es, y el equipo va bien, los rusos están felices y ahora en la casa nos toca ahí hacerle fuercita también a Rusia un poquito. A Rusia, claro. Bueno, ministro, entremos en materia. Erika, el primer tema para el ministro, sin duda alguna, es la declaratoria del Parque Natural de Serranía de Chiribiquete como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad. Es un logro importante que muestra el esfuerzo del gobierno por ampliar aún más las zonas protegidas en el país. ¿Por qué hay que destacar este logro, ministro, para que lo entiendan nuestros televidentes? Bueno, en primer lugar, Chiribiquete es realmente una joya de la biodiversidad y de la cultura de los pueblos amazónicos. Y lo que refleja este reconocimiento de la UNESCO, primero que entra a las grandes ligas mundiales, segundo que reconoce que la conservación ambiental es un hecho cultural, pero además implica que allí nosotros tenemos una gran reserva para esta y las próximas generaciones. Es que cuando usted está hablando de Chiribiquete, está hablando de un sitio con la mayor biodiversidad en el mundo, está hablando de un sitio supremamente importante en lo ambiental, pero más allá de eso estamos hablando inclusive de unas culturas amazónicas donde, y ustedes lo escucharon ayer, se tienen cerca de 75.000 figuras rupestres que se pueden apreciar en algunas de las imágenes que se proyectaron. Pero además de eso, ese es un sitio sagrado de los pueblos amazónicos, no solamente en Colombia. Se considera el centro natural del mundo. Y obviamente la Maloca del Jaguar
Y allí lo que es bien importante destacar es que en Chiribiquete tenemos pueblos que están en aislamiento voluntario, que no han sido contactados. Se cree que cerca de 12 pueblos indígenas. Y hay que resaltar una cosa, la mejor manera de conservar a Chiribiquete, además de todo lo que hacemos desde el Estado y desde parques nacionales naturales, es no ir a Chiribiquete porque está prohibido ingresar a Chiribiquete. Y en Chiribiquete pasamos de tener un área en el año 2010, así lo recibió este gobierno, de 1.2 millones de hectáreas. El presidente Santos, bajo su liderazgo, se hizo una ampliación a 2.7 millones de hectáreas, que fue inclusive lo que elevó a Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad la UNESCO. Y ayer, obviamente, se amplió y llegamos ya a casi 4.3 millones de hectáreas, que eso se convierte realmente también en un eje de protección de la Amazonía y de contención de la deforestación. Y además se le entregaron 500.000 hectáreas más a los pueblos que están en la zona de amortiguación del sur de Chiribiquete, los pueblos huitotos, y con esto ellos completan 1 millón de hectáreas que tenemos también bajo manejo de protección de Chiribiquete. O sea que estamos hablando de cerca de 5.3 millones de hectáreas para conservar esa joya. Ahora bien, mucha gente querrá ir, pero claro, hay un sitio donde se puede ir, que es la Serranía de la Lindosa. Que ¿Hacer ecoturismo? Sí, para hacer turismo de la naturaleza. Pero uno está aquí en Bogotá, ministro, y uno se pregunta, bueno, ¿cómo llega uno allí? Bueno, usted toma un avión, hay vuelos de Satena y creo que también hay algunos vuelos de otras aerolíneas que llegan a San José del Guaviare. Y en San José del Guaviare hay toda una infraestructura para que usted llegue a la Serranía de la Lindosa, que esa fue la que restablecimos ayer como reserva forestal protectora de la nación, 28.000 hectáreas. Y dentro de la Serranía de la Lindosa tenemos un sitio arqueológico de interés nacional que lo declaró el Ministerio de Cultura, donde en 800 hectáreas hay 100 sitios con estos pictogramas, donde estuvimos ayer con el presidente, que la gente puede ir, la gente puede recorrer los senderos, conocer, y es como si usted estuviera en Chiribiquete, porque ese eje de la Lindosa que conecta con Chiribiquete se considera por muchos biólogos en el mundo y expertos ambientales como el arca de Noé de la Amazonía. Bueno, ministro, pero este tema de Chiribiquete es solo la última ampliación de áreas protegidas en Colombia. En ese momento, ¿cuántas áreas protegidas, cuántas hectáreas de áreas protegidas existen en el país? Y la gente se pregunta, ¿y esta protección quién la garantiza? ¿Hay recursos verdaderamente para que las especies que allí viven, para que los recursos que allí se encuentren estén blindados a depredadores, llámese el hombre principalmente? Sí. ¿Y dónde están? Mire, cuando se inició el gobierno en el 2010, se tenían cerca de 13.7, casi 14 millones de hectáreas de áreas protegidas y con otras figuras y estrategias de conservación. Hoy, con el esfuerzo que se ha hecho desde el gobierno, estamos en 43 millones de hectáreas, es decir, pasamos del 7% del país constituido en este tipo de áreas protegidas a un 20.5% del país. Es un hecho de la mayor importancia a nivel global. Eso le ha merecido a Colombia que se destaque a nivel global. ¿Y esto qué implica? Implica que esas zonas se conservan a perpetuidad para estas y las próximas generaciones, esos activos naturales. Nadie le puede meter mano. No se le puede hacer eso, simplemente se puede conservar con comunidades, porque es un hecho cultural. ¿Pero qué implica esto? Que las especies que se asocian a esos ecosistemas también le garantizamos su hábitat para que se mantengan. Aquí estamos protegiendo las distintas especies de esas zonas para que tengan sus corredores. Y como lo decía hace un momento, los corredores del jaguar, la maloca del jaguar en el caso de Chiribiquete. Ahora bien, este gobierno también, a través de una iniciativa muy importante que estamos liderando con Parques Nacionales Naturales y con algunas de las ONGs ambientales del mundo más importante, que se llama Herencia Colombia. Y Herencia Colombia lo que persigue es conservar estas zonas y manejarlas con los mejores estándares internacionales, también a perpetuidad. Entonces, para eso se determinó que el 5% de los recursos
del impuesto al carbono van a ir directamente a esta iniciativa, que son cerca de 15, 20 mil millones de pesos anuales, y esto va a permitir jalar muchos recursos internacionales para poder conservar estas áreas protegidas que hemos ampliado en estos 8 años. Sí, Erika, hablaba usted de la ampliación de áreas protegidas, ministro, y aprovechamos para preguntarle por la ley de páramos. Fue votada en las sesiones extraordinarias del Senado, está lista para la firma del presidente, pero usted ha visto, ministro, que se ha desatado toda una polémica porque, entre otras cosas, la ley parece ser que le quita el manejo de los recursos a las corporaciones autónomas regionales, y hay un comunicado de la agremiación de las corporaciones que plantea un riesgo allí. Expliquemos bien, ministro, esta ley, ¿qué busca y qué piensa usted de esta polémica que se ha desatado en torno al manejo de los dineros por parte de las corporaciones autónomas regionales? Pero además hay algunos sectores, ministro, que se sienten lesionados, los mineros, por ejemplo, y también algunos sectores agropecuarios, especialmente los productores de papa. Bueno, yo creo que al contrario, esta ley lo que nos ha permitido es garantizar unos periodos de transición razonables para algunas actividades de pequeños mineros y que están en algunas zonas de amortiguación y del páramo, en las fronteras de los páramos, caso del páramo de Pisba o lo que sucede en algunos casos con agricultores en el páramo de Almorzadero. Y esto es lo que nos da una salida, porque ustedes recordarán que la sentencia C035 de la Corte Constitucional establece de que obviamente no se puede apartar del área de referencia del Humboldt, y esa tiene que ser la limitación, y daba muy poca flexibilidad para poder responder a estos conflictos de comunidades y páramos. Esta ley soluciona eso de tajo, y precisamente lo que persigue es que se puedan hacer procesos de reconversión para que estas comunidades puedan desarrollar allí actividades, pero de muy bajo impacto, que estén asociadas a la producción tradicional de las comunidades parameras. Y eso obviamente lo que nos permite en primer lugar es reconocer que los páramos se deben conservar con las comunidades. Nos da mecanismos para poder garantizar que se tiene un esquema institucional donde el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas con sus entidades y la coordinación nuestra podemos hacer esa transición en un periodo razonable, pero además da recursos. Es decir, se garantiza que estas comunidades, además de actividades de producción de bajo impacto, puedan también dedicarse a la conservación del páramo y recibir pago por servicios ambientales, que fue otra ley, el decreto ley 870 que expedimos el año pasado, que también ya garantiza que las comunidades puedan recibir recursos por estos servicios ambientales. Realmente es una ley que se venía empujando desde hace muchos años, más de 15 años. Pero el tema de la CAR, ministro, de las CAR, ahora, de que le quitan los dineros. La discusión sobre las CAR, yo creo que lo que ha habido es más nerviosismo de las corporaciones que dicen, hay un artículo, el artículo 26, que nos podría quitar los recursos que tenemos de la transferencia del 3% del sector energético para la protección de cuencas hidrográficas. Lo que ese artículo establece y realmente da alineamientos es para que se haga una inversión con carácter prioritario a proteger los páramos del país, a invertir en esa protección, y viene una reglamentación. Precisamente mañana vamos a tener una sesión de trabajo con corporaciones, con técnicos del ministerio, con algunas organizaciones que nos asisten para llegar a una buena reglamentación que le dé tranquilidad a las corporaciones, porque lo que precisamente necesitamos es fortalecerla. Ahora bien, algo que hay que resaltar en esto, Erika y Yesid, es que nadie aquí había delimitado los páramos. Hablábamos mucho sobre los páramos, eso parecía como, ¿saben? En Bogotá, cuando hablábamos mucho del metro de Bogotá, que ya va avanzando, pero mucha discusión, pero claro, nada concreto. Este gobierno pasó de 0 páramos delimitados, que es el primer paso para protegerlo, al primer páramo, que fue el de Santurbán, y hoy ya tenemos delimitado 30 páramos. Ya están listos los 7 páramos adicionales que antes de terminar el gobierno se va a formalizar esa delimitación de los páramos, pero además solucionamos el conflicto con comunidades a través de esta ley que acaba de expedirse y que se va a sancionar y que da herramientas verdaderas
para que realmente se pueda consolidar la protección de los páramos, porque antes los páramos se venía aprobando el mandato de delimitar los páramos en los planes de desarrollo. Hoy ya contamos con una ley nacional de páramos y es un cierre muy importante. Hablaba usted, señor ministro, de Santurbán. Sabemos que fue el primer páramo que se delimitó, pero el asunto ahí como que se fue haciendo más complejo debido a unas demandas que se han venido presentando por parte de las comunidades, por parte de algunos sectores que no quedaron muy contentos con lo que fue esa delimitación. ¿En qué estado se encuentra hoy todo ese proceso de interlocución permanente que han venido sosteniendo? Sí, obviamente cuando se toman decisiones ambientales siempre hay respuestas, algunas muy críticas, pero son decisiones que se toman desde el punto de vista técnico. La delimitación de Santurbán se hizo con base en estudios técnicos y una metodología del Instituto Humboldt, que es una metodología internacional para determinar el área de los páramos. La Corte Constitucional, en su sentencia T361, estableció que si bien es cierto el páramo tenía una delimitación técnica del área de referencia optada por el Humboldt, esta delimitación había garantizado efectivamente la conservación del páramo, porque el agua que emana del páramo es agua de óptima calidad, lo dice la Corte. Sin embargo, que pudiese ser sujeto de mejoras después de un proceso más amplio de participación con la comunidad, que es el proceso que estamos adelantando ahora. Y que no ha sido fácil, ministro. Hemos visto No, que en Bucaramanga, usted allí, la marchas, gente, ¿no? claro, se lo digo yo como santanderiano, que soy, que allí en Santander pues hay un enorme sentimiento de rechazo a cualquier opción, ministro, que mínimamente abra la puerta a cualquier actividad minera. No, la minería está prohibida en los páramos y mucho más el páramo de Santurbán. Nosotros en esa zona, precisamente por la delimitación del páramo, se congelaron una serie de títulos mineros. Inclusive hoy nosotros en el Ministerio de Ambiente estamos sujetos a demandas internacionales por esa acción. Y fue una acción que le hicimos con toda la convicción. No hay minería en los páramos y menos en el páramo de Santurbán. Lo que es un tema que a veces pasa a lo técnico y llega a lo político, y es que la constituyente, las bases en Bucaramanga plantean que el páramo debe ampliarse su delimitación y no hemos visto argumentos técnicos que digan que eso deba hacerse hasta los límites que están planteando algunos sectores en Bucaramanga. Pero al contrario, las comunidades del páramo de Santurbán, algunas de ellas mineras, como en el municipio de California o de Betas, dicen, no, el páramo debe disminuirse en su tamaño. ¿Qué nos dijo la Corte? Ponderen derechos. Hablen con las comunidades, y aquí hay un ejemplo de donde ustedes tienen que ponderar los derechos y ponderar las posiciones y llegar a la mejor delimitación posible que garantice la conservación del páramo, entendiendo que la delimitación que se tiene hoy es una delimitación que está funcionando. ¿Eso lo dejarán ustedes resuelto? Me refiero a su ministerio y al gobierno, ¿o ya será un tema que tendrá que definir el próximo gobierno? La Corte dio un año de plazo después de la notificación. Ese año se cumple el 16 de noviembre. Nosotros hemos avanzado con todo el proceso de consulta y diálogo con comunidades, y eso es lo más importante, que se pueda hacer bien. Nosotros aspiraríamos, el páramo ya está delimitado, aspiraríamos, ojalá y dejáramos la revisión de esa delimitación, pero si no, es una decisión que tendrá que tomar el próximo gobierno. ¿Qué ha dilatado esto? Se han mezclado dos temas y uno es el tema del páramo, que nosotros estamos avanzando, pero lo han mezclado con lo que tiene que ver con el proyecto de la empresa Minesa, el proyecto de Soto Norte, que es un tratamiento distinto porque es un tema de licenciamiento de la ANLA que tiene una ruta totalmente distinta y que no puede estar obviamente en zona de páramos. Y lo otro es que sí es cierto que esto se ha usado por esta discusión por algunos sectores con cierto oportunismo político, con cierto matiz de ideologización que a veces pasa. El alcalde de Bucaramanga ha sido uno de los principales
defensores del páramo Sí. de Santurbán Y ha y respaldado abiertamente, esas movilizaciones. claro, y abiertamente han señalado en Bucaramanga que la delimitación no los deja tranquilos, ministro. Pero mire que, es decir, obviamente que la posición de Bucaramanga es que amplíen la delimitación. Eso es lo que va a decir el proceso de participación, los estudios técnicos que se van a revisar y tiene que ser un proceso técnico. La posición del alcalde, yo lo entiendo, está defendiendo la posición de sus bases en Bucaramanga y él ha dicho que tiene que hacerse un proceso técnico lo más razonable, que eso es lo que debe llevar a la propuesta de una nueva delimitación. Pero cualquier delimitación de páramos genera conflictos, genera muchas posiciones, hay mucha pasión porque hay comunidades que exigen su derecho a poder vivir de manera digna y que son las que han conservado el páramo. Y hay comunidades que dicen, oye, aquí tenemos derecho al agua que emana de los páramos. El caso de Bogotá, aunque no es tan crítico, aquí tenemos el páramo de Chingaza, afortunadamente es Parque Nacional Natural, pero mire usted que la gran competitividad de Bogotá es que le emana el agua de Chingaza y del eje del páramo de Sumapaz y Guerrero, que si usted lo compara, y usted, Eric y Jessy, que conocen bien el caso de Ciudad de México todos los recursos del mundo bombeando. Pero Bogotá tiene una enorme competitividad por el agua. Aquí no se ha presentado ese conflicto porque no hay la amenaza de, llamémoslo así, de la intención de desarrollo minero, que es la que nosotros hemos cortado de tajo delimitando los páramos. Bueno, hay otra amenaza, ministro. Luego nos centraremos en el tema de Bogotá, pero ya que hablamos de amenazas contra nuestro ambiente, contra nuestros recursos, contra nuestros ecosistemas protegidos, es lo que tiene que ver con la deforestación. Es una verdadera tragedia ambiental que no para en Colombia. ¿Quiénes? Si es que son las mafias del narcotráfico, de la delincuencia, criminalidad organizada, está detrás de esa deforestación que está afectando a pasos agigantados la Amazonía. El año pasado se perdieron 219.000 hectáreas, según el propio registro del IDEAN. ¿Qué hacer para poder frenar esta tragedia ambiental que está afectando tanto a Colombia? Pero mire, yo creo que el desafío de la deforestación, que obviamente es un desafío muy importante, hay que ponerlo en contexto de lo que hemos trazado en la política pública. En primer lugar, nosotros creamos una política de control de la deforestación y gestión de los bosques naturales. Y esa política se ha venido aplicando. Muy buen monitoreo, antes no se monitoreaba bien. El IDEAN ha hecho un trabajo fabuloso, ya tenemos monitoreo de la deforestación en tiempo real. Y en la aplicación Mi Pronóstico del IDEAN, usted ya puede revisar inclusive las alertas de deforestación. Ya la medimos bien, ya sabemos cómo se comporta la deforestación y además se ha hecho todo un planteamiento de desarrollo de forestería comunitaria para poder lograr en estas zonas disminuir deforestación. Adicionalmente a eso se creó todo un esquema institucional. Nosotros creamos la Comisión Intersectorial de Control de la Deforestación que la coordina el Ministerio de Ambiente con la Alta Consejería para el Postconflicto, pero ahí hacen parte el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Minas, el Ministerio de Agricultura, con una subcomisión de seguridad que la integra la Fiscalía también. O sea, ya hemos avanzado mucho en ese tipo de medidas. Esa comisión en 3 ocasiones la ha coordinado y presidido el propio presidente de la República, de la importancia que tiene precisamente el control de la deforestación. Y ahora bien, nos trazamos la meta de que, dado que se registró un aumento de la deforestación en el año 2016, en el 2017 necesitábamos estabilizarla para empezar a disminuir en el 2018. ¿Y qué logramos nosotros en eso? Que en las 4 regiones del país, de las 5, se estabilizara la deforestación. Miren, el Pacífico disminuyó el 54%, trabajando con comunidades. En el Caribe, que aún en escenarios de disminución no habíamos logrado, disminuyó un 36%. En la región andina disminuyó un 20%, con un caso bien interesante del Catatumbo que disminuyó sustancialmente. Mire, Pacífico, Catatumbo y toda la zona de San Lucas y sur de Bolívar, que ha sido muy complicada, la disminuimos. Se mantuvo en la Orinoquía, aumentó un 5%, que prácticamente se mantuvo y se cumplieron las metas de política pública. ¿En dónde se nos duplicó? En la Amazonía. ¿Por qué en la Amazonía
hay toda una serie de redes criminales, una serie de disidencias que se han dedicado al acaparamiento de tierra y realmente a mover comunidades y a empujar comunidades para que deforesten. ¿Cómo estamos respondiendo adicionalmente a eso? Uno, el presidente Santos por primera vez, nadie había querido hacerlo, dijo, no va a la marginal de la selva. Y se van a inhabilitar zonas de la marginal de la selva que pueden generar deforestación. Con eso el país está ahorrando 1 millón de hectáreas en deforestación que ha podido producir la marginal de la selva. Se inhabilitaron 4 vías más que pudieran impactar inclusive el mismo parque de Chiribiquete. Eso en coordinación con Fuerza Pública y con el Ministerio de Transporte. Pero adicionalmente a eso, con el Ministerio de Agricultura se hizo algo muy importante, que es el cierre de la frontera agrícola. Entonces se han creado unas zonas de estabilización. Mira que en Cerro Azul es una de las zonas de estabilización de la frontera agrícola. En Cerro Azul, en el área que visitamos son áreas que ya se han restaurado. El bosque que está allí ya restaurado y ya tiene flujo de fauna en ese corredor biológico. Eso es lo que queremos hacer. Y esas comunidades están recibiendo pago por servicios ambientales. ¿Qué implica esto? Que la buena noticia es que el país pasó de restaurar, así como en Cerro Azul y en La Lindosa que vimos ayer, 14.000 hectáreas a restaurar 120.000 hectáreas en el año 2017. O sea que la deforestación neta, que es la que no se ha visto, sigue en descenso, que es nuestro compromiso. Ahora, ¿por qué se dio esta disminución, este aumento sustancial, exponencial en la restauración? Porque hicimos una modificación regulatoria y eso ha permitido que cerca de 1.5 billones de pesos del sector privado, de pago por compensaciones y 1% de inversión forzosa, vaya a proyectos de restauración. ¿Cuál es el desafío ahora? Y que es un desafío que el próximo gobierno tendrá que abordar, es cómo esa restauración que se está haciendo ya mucho más en la región andina, en la región del Caribe, en el Pacífico, que nos ha permitido disminuir la deforestación, se concentre en el arco de la Amazonía. De deforestación de la Amazonía. Ministro, hablemos de los temas de Bogotá porque hay varios temas sensibles en materia medioambiental sobre los cuales su cartera tiene una incidencia definitiva. Hablemos de la reserva Thomas van der Hamen, o también conocida, Erika, como Reserva del Norte. En el caso de la Reserva van der Hamen, ministro, usted pidió una resolución para darle vía libre a la realinderamiento de reservas en todo el país. Y su resolución de reservas dice que las reservas para redelimitarlas deben conservar o aumentar el área actual. En el caso de la Reserva van der Hamen en Bogotá, ¿usted apoyaría la propuesta de la alcaldía si esta aumenta el área y mejora la conectividad entre los cerros orientales y el río Bogotá? Bueno, yo no le puedo decir eso porque a mi delegado le corresponde evaluar esa propuesta y dar su voto sobre ella. Entonces no quiero... Estamos comprometiendo mucho. Sí, pero lo que le quiero decir es lo siguiente, mire, yo siempre he dicho que el debate sobre las reservas hay que desbogotanizarlo, porque nosotros tenemos cerca de 57 reservas de esta naturaleza en todo el país, y la Van der Hamen es la más grande, entre otras cosas. La reserva de Mocoa que tenemos nosotros es de 30.000 hectáreas. Entonces, 13 de esas reservas tienen problemas que requerían de un mecanismo del Ministerio de Ambiente para poder definir los criterios para evaluar, para poder elaborar los estudios que permitieran a las corporaciones tomar una decisión. ¿Qué hicimos nosotros en el Ministerio? Después de trabajar, este era un mandato que tenía el Ministerio de expedir esa resolución desde el año 2011. Nosotros, en cerca de año y medio, empezamos una serie de discusiones con corporaciones, con técnicos, con cooperación internacional. Escuchamos inclusive a muchos integrantes de sociedad civil en Bogotá y lo que llegamos fue a definir un mecanismo para todo el país que estableciera unos criterios muy claros. En primer lugar, que si usted va a realinderar, si usted va a recategorizar, porque tenemos que recategorizar algunas reservas fueron creadas en los años 70 e inclusive no tienen linderos claros, nos toca ajustarlas, han cambiado mucho. Entonces, que fuera a recategorizar o que fueran a reintegrar, requería precisamente estos lineamientos. Primero, que cumpliese con el propósito para el cual se habían creado desde el principio. Segundo, que mantuviesen la conectividad. Por ejemplo, la reserva que nosotros restablecimos ayer de La Lindosa
es un corredor de conectividad biológica entre la Amazonía y Chiribiquete y la región andina. Pero en el caso, qué pena, ministro, Y en el caso de la Banderjaven, ¿cuál es su postura? No, pero venga, igualmente que esta reserva, cualquier reserva que se haga, aumentara su tamaño. La reserva de Mocoa, nosotros vamos, para proteger esa ciudad, la vamos a aumentar de 30 a 60.000 hectáreas. Cualquier propuesta de intervención sobre una reserva de esta naturaleza tiene que cumplir con estos criterios que se han establecido. Y una vez se cumplen con estos criterios, pues obviamente ya en el caso de la reserva Banderjaven tendremos un concepto del Instituto Humboldt y ya con base en eso los integrantes del Consejo Directivo de la CAR procederán a tomar una decisión que sea la mejor para Bogotá y que sea la mejor para el país. Hasta ahí puedo llegar, porque igual nosotros vamos a revisar lo que se presente en ese Consejo Directivo de la CAR. Otro tema que nos preocupa mucho aquí en Bogotá, ministro, es el de la calidad del aire. Hemos tenido problemas porque, entre otras cosas, según el IDEAM también, aquí en el sector de Kennedy, Carvajal y demás, se concentra por las fábricas, por el transporte, una de las mayores zonas, si no la mayor zona de contaminación del país. ¿Qué medidas se están adoptando precisamente para en esa zona y en muchas otras de la nación tratar de mejorar la calidad del aire que respiramos, que de alguna u otra manera pues, impacta nuestra salud? Bueno, realmente el mejoramiento de la calidad del aire depende de muchos factores y uno de ellos es el ordenamiento también ambiental y territorial de la ciudad. En el caso de la calidad del aire de Bogotá, nosotros, en primer lugar, en el contexto nacional, lo que hicimos a finales del año pasado fue endurecer las normas de emisiones en todo el país para llegar a estándares de la Organización Mundial de la Salud. Y hay una política hasta el año 2030. Y estamos trabajando en un documento de política pública de mejoramiento de la calidad del aire en cada una de las ciudades. En el caso de Bogotá, lo que nosotros vemos y la Secretaría de Ambiente es un trabajo muy importante de poder meter en cintura a las industrias. Y yo creo que eso va por buen camino. Inclusive hay algunas experiencias interesantes en Bogotá. Pero el mayor desafío no lo tenemos en fuentes fijas, que eso es casi el 20% del aporte a las emisiones, sino en fuentes móviles. Y allí hay varias medidas que Bogotá tendrá que avanzar y que hemos estado en muchas discusiones con el señor alcalde. La primera en lo que tiene que ver con transporte público. Nosotros insistimos en que, así como se ha hecho en otras ciudades en el país y se viene haciendo, Bogotá tiene que avanzar hacia una movilidad sostenible, no solamente, y aquí había una respuesta ciudadana impresionante en lo que tiene que ver con el uso de la bicicleta, todo lo que se ha hecho en términos de ciclovías, etcétera. Pero además de eso se tiene que avanzar en que el aporte de vehículos de baja emisión, sobre todo vehículos eléctricos y vehículos a gas vehicular tengan mayor participación dentro del parque de transporte público de la ciudad, y creemos que, como otras ciudades del país, Bogotá también tiene una enorme oportunidad en la reposición que se van a hacer en los próximos años de sus vehículos, sobre todo en el caso de Transmilenio. Ahí hemos insistido mucho. El alcalde ha escuchado alguna de nuestros planteamientos y de otros sectores. Al pasar en la calificación de la licitación que se va a hacer, al pasar de 50 a casi 40 puntos para movilidad baja en emisiones, creo que es un avance importante. Y eso aportaría a la meta que tenemos a nivel nacional, por ejemplo, en vehículos eléctricos, en la recomendación de la misión de crecimiento verde de llegar a 600.000 vehículos eléctricos. Pero nosotros estamos convencidos del Ministerio de Ambiente que Bogotá tiene que ser muy ambicioso en lo que tiene que ver con medidas para mejorar la calidad del aire, porque tiene que convertirse en una ciudad líder en Latinoamérica en materia de medidas para mejorar su calidad del aire. Lo otro son los incentivos que este gobierno ha dado para la adquisición de vehículos eléctricos, que ahora se ha mejorado mucho. En la reforma tributaria se disminuyó obviamente el IVA para vehículos eléctricos, se dejó solo en un 5%,
Pero además de eso, se eliminaron los aranceles para vehículos eléctricos. Allí hay una enorme oportunidad también para que la ciudadanía pueda pasar este tipo de movilidad. Ministro, el otro tema, Erika, de Bogotá importante tiene que ver con un proyecto de la administración para hacer un sendero. Lo llaman, Erika, el Sendero de las Mariposas en los Cerros Orientales, un sendero panorámico para que la gente pueda ir allí, conocer los cerros, apropiarse de los cerros, pero también... Los cerros que sí son el pulmón de Bogotá. Pero también, Erika, aprovechando ese sendero para hacer un sendero que permita combatir los incendios. Ese es el sendero cortafuegos. Sí, así es. Ministro, esos dos proyectos, el Sendero de las Mariposas y el Sendero Cortafuegos, el Ministerio de Medio Ambiente ya les dio vía libre. Sí, bueno, en primer lugar, la conectividad entre la Vanderhamen y los cerros orientales es clave, ¿no? Porque es que ese es el sistema de áreas protegidas de la ciudad y sus pulmones, y además hay todo, yo creo que hay una enorme oportunidad para todo el planteamiento de biodiversidad urbana. Los cerros con casi 13.000 hectáreas, usted sabe que hay un fallo del Consejo de Estado, se aplicó, se presentó un plan de manejo para los cerros orientales que fue muy bien recibido en el Consejo de Estado, que fue presentado por la CAR y la Administración Municipal, que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Ambiente desde el año pasado. Y realmente este es uno de los proyectos más interesantes de Bogotá desde la perspectiva ambiental, porque lo que va a permitir es una infraestructura blanda para poder crear una serie de senderos seguros desde el punto de vista ambiental, pero también seguros para las personas que se puedan apropiar de los cerros orientales, del referente de Bogotá, que son los cerros ambientales, y asimismo lo van a querer más y lo van a cuidar más. Y eso incluye también todo un tema de gestión de riesgo, porque incluye el cortafuegos, que usted ha visto que desde que ya en algunas zonas se está operando, de que usted ha visto que han disminuido sustancialmente los incendios forestales en la época de sequía. Ustedes recuerdan antes las chimeneas en los cerros orientales, ha venido disminuyendo sustancialmente. Y ese plan de manejo ya tiene el visto bueno de las autoridades ambientales, y además, pues ahí lo que se requiere obviamente, y sé que está trabajando la empresa de Acueductos de Bogotá para rápidamente poder avanzar en la culminación de ese proyecto tan importante para la ciudad. Ministro, hay otros temas que también son polémicos y que usted ha tenido que hacerles frente. Uno de ellos es el fracking. Me imagino que es una pregunta recurrente en todas las entrevistas, porque siempre nos llegan muchas informaciones de distintas zonas, que en Santander, que en Cesar ya se está haciendo fracking. Luis Gilberto Murillo, ¿tiene información de que se está haciendo fracking en Colombia? No, en Colombia no se hace fracking, y no se puede estar haciendo porque sencillamente no está autorizado. Nosotros no está autorizado ni exploración ni explotación. Nosotros, si usted mira, el gobierno del presidente Santos ha estado en una especie de moratoria frente al fracking, de hecho, desde el año 2014. ¿Y por qué? Porque hemos estado esperando y mirando algunos estudios que se han dado a nivel mundial de distintas experiencias, revisando experiencias, pero también con la firme convicción de que esta es una decisión que se tiene que tomar cuando el país tenga toda la información disponible para tomar una buena decisión. Y nosotros lo que hemos dicho es que este gobierno en lo que resta, va a mantener esa moratoria, y será una decisión que debe tomar el próximo gobierno, pero desde la perspectiva y las directrices del presidente Santos, que aquí lo principal precisamente es garantizar la buena calidad del agua, sobre todo en este caso acuíferos, agua subterránea de los colombianos. Ministro, pregunta final porque se nos empieza a acabar el tiempo, y imposible no preguntarle. Avanza en forma y de manera muy contundente la descontaminación del río Bogotá, la planta de Canoas, la estación elevadora, ya se sacó esa tuneladora de Odebrecht. ¿Cómo ve usted los esfuerzos que se están realizando para por fin poder descontaminar el río Bogotá? Mire, yo creo que este es de los logros más importantes que tiene no solamente Bogotá, sino el país. Empezando primero por las obras hidráulicas que se hicieron con la empresa de acueducto y con la CAR, que hoy tenemos. Usted recordará antes el enorme impacto cuando se presentaban temporadas de lluvia. Hoy es mucho menor y tenemos comunidades más seguras. Pero además, todo el proceso de descontaminación del río Bogotá, que
lo que implica, la muy buena noticia fue el cierre financiero de la planta de Canoas. Yo creo que es una noticia importantísima para Bogotá, el avance que se ha hecho. Ya hay una ruta muy clara, funciona muy bien el Consejo Estratégico de la Cuenca del Río Bogotá, donde estamos Gobierno Nacional, está la Autoridad Ambiental Regional, la CAR, está la empresa de acueducto, están los alcaldes, está obviamente el distrito, y allí tomamos decisiones conjuntas que han llevado a que haya una hoja de ruta ya realmente para descontaminar el río Bogotá. Ahí vienen muy buenas noticias. Y adicionalmente estamos trabajando con la Secretaría de Ambiente y con el distrito en una hoja de ruta para tener en el país los primeros humedales de categoría Ramsar de carácter urbano. Eso va a ser, y ya estamos en esa ruta, esperamos concluirlo, ojalá y logremos concluirlo antes del 7 de agosto, ya están. ¿Eso qué muchos significa, los ministro? ¿Qué significa? Que de los cerca de 11 humedales o más que 12. tiene Bogotá, 12. 15. Son 15, pero complejos de humedales creo que se nos disminuyen a cerca de 11, porque sí. hay unos conectados. Sí. Entonces, para efectos de los humedales se nos quedan Sí. como en 11. Van a quedar totalmente protegidos con figuras de conservación, pero se colocan en el radar internacional, porque son humedales que ya tienen todo el apoyo de la Convención Ramsar y son sitios que van a ser sitios ya muy promocionados a nivel mundial por la importancia que tiene. Y hay que resaltar que nosotros encontramos solo 5 humedales de categoría Ramsar establecidos. Este gobierno, la meta era llegar a 9 humedales de categoría Ramsar, ya estamos en 2 humedales de categoría Ramsar y ojalá y podamos darle esa buena noticia el distrito y el gobierno nacional a la ciudadanía bogotana y al país. Bueno, Erika, se nos acabó el tiempo, ministro. Pregunta final, ¿hasta cuándo va a estar usted en el gobierno? Estoy tratando de cerrar todo, ojalá y entreguemos todos los humedales y me voy. Pero eso significa 7 de agosto, ministro. Ustedes lo Sí, habíamos leído. yo creo que yo tenía, y realmente mi propósito era poder y tener algunos compromisos familiares, y uno de ellos tenía que ver con el mundial, pero hay muchos temas pendientes y lo que ha dicho el presidente, lo más importante es hacer un empalme y una entrega ordenada, transparente, con buena información, cerrar tareas. Y yo creo que lo responsable es que hasta que no termine esas tareas, pues mi modo de pensar. ¿Le suena volver a ser gobernador del Chocó? No, definitivamente no. Yo creo que ese ya es un capítulo del pasado. Ya hay que seguir. Porque lo decían construyendo por ahí, el lo Chocó. rumoraban, ¿no, No, ministro? bueno, pero si es que Rumores al van y ministro, vienen. Rumores van y al vienen. ministro le quedan tantos temas pendientes. Estamos esperando las sanciones por el pozo de la Lizama, está el tema del caso Hidroituango, ahora que la ANLA suspendió la licencia de funcionamiento, que entre a funcionar todo el tema de la aspersión con drones en cultivos ilícitos. ¿Usted no se va a ir nunca? No, hasta el 7. Hasta el 7 de Lo agosto le máximo toca. que puedo Sí, estar. creía que se iba a poder ir Mire, antes. ministro, déjeme pregunta decirle que no. final, ¿dónde ve el partido hoy? Hoy con mi esposa estábamos mirando el partido y un grupo de amigos. Ella estaba ahí haciéndole fuerza a Colombia. ¿Y en dónde lo vio? ¿En dónde? En nuestro apartamento estábamos, sí, estábamos mirándolo allí más tranquilos. Más Y tranquilo. donde puede uno gritar y todo. Bueno, pues Y hasta ministro. el ruso también. Claro, Sí, claro, Bainazo ahora ahí hacerle en Rusia. fuerza a Rusia. Ministro, gracias por estar esta noche aquí en Opina Bogotá de Canal Capital y mucha suerte en todo lo que viene. Muchísimas gracias. Erika, se nos Muchas acaba el gracias tiempo. al ministro. Además, quiero decirle que un ministro que cuando va al exterior nos llena de orgullo, porque es un ministro afrodescendiente que además confirma que no solo en el fútbol, también Así en es. muchos temas del más alto y complejo nivel, los afrodescendientes en Colombia están llamados a ocupar cargos muy importantes. Gracias por esa demostración, ministro, que nos llena a todos los colombianos de orgullo. Muchas gracias. Bueno, Erika, muchas gracias, se nos acaba el tiempo y a todos ustedes los esperamos mañana a las 8:30 de la noche. Estará con nosotros el presidente Juan Manuel Santos. Vamos a hacer con el presidente Santos un programa de balance de gobierno, un balance de lo que han sido estos 8 años de gestión. Tocaremos todos los temas, el tema de la paz, la seguridad, la economía, el desempleo. Evidentemente hablaremos sobre los temas de Bogotá. Los esperamos mañana en ese programa especial. Nuevamente aquí en Opina Bogotá, donde tocamos los temas de importancia para la ciudad y el país. Muy buenas noches. Mientras pasamos el guayabo de la selección. Buenas Sí. noches.